Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de la comunidad Bnei Adon Olam. Hoy día estamos estudiando, hemos estado estudiando la porción Bait Hanan, que en hebreo, ¿cierto? Bait Hanan, traducido al español, significa supliqué. Hanan, la palabra para pedir misericordia, implorar misericordia. Bueno, en esta porción, ¿cierto? Bait Hanan, veremos, ¿cierto?, cómo Moshe sigue recordando a lo largo de este libro, el Sefer de Barim, todos los acontecimientos que pasaron, ¿cierto?, a lo largo del desierto, a lo largo de este peregrinaje, ¿cierto? Pero Moshe también tendría su propia versión, obviamente, de todo esto y su propia experiencia. No solamente Moshe les relatará lo que ellos pasaron, ¿cierto?, lo que los hijos de Israel hicieron, sino también las consecuencias que tuvieron incluso sobre él. Moshe, quien fue el gran pastor de Israel en el desierto, quien los guió, ¿cierto?, los lideró, les dio el maná, les dio el pan, les dio el agua. Sabemos que fue el Eterno, pero realmente él fue el instrumento, ¿cierto?, por el cual Israel recibió todas estas cosas. ¿Quién intercedió por ello? ¿Quién amó al pueblo? ¿Quién imploró por su perdón? Y quien siempre estuvo allí, ¿cierto?, al tanto de Israel, de sus necesidades. Pero aún así el pueblo fue rebelde, fue esquivo con él, y pese a Moshe tratar de hacer bien las cosas, aún así terminó, ¿cierto?, y con una consecuencia a causa de los hijos de Israel. Entonces, en esta parashá tenemos, además de eso, varios pasajes que son bastante, ¿cierto?, conocidos dentro del judaísmo, dentro de la Torá, dentro de la Biblia. Como por ejemplo el Shema Israel. Oye, oh Israel. Eso también está dentro de esta parashá. Así que, em, de hecho, como aquí sale. Vamos a leerlo. Bueno, por cierto, que el título de este estudio, en parte rescatado de hace unos años que compartimos, bueno, complementado con algo adicional, me parece importante también hablar de este asunto, de este tema, sobre todo hoy, eh, con estos tiempos. Amor y compromiso. Así titulado, ¿cierto?, este estudio. Dice la Torá: Oye, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Deuteronomio 6, 4 al 9, etc. Así que tenemos el gran mandamiento. Shema Israel, ¿cierto? Escucha, oh Israel. Este es uno de los versos que realmente muestran el amor y el compromiso que debemos tener hacia nuestro Creador, hacia Dios. El compromiso de todo corazón, de toda alma y con toda la fuerza que uno tenga. Realmente dice ahí: y amarás. Y al principio dice: oye, Israel. Aquí este verso está lleno de imperativos en realidad. Uno pudiese pensar, pero bueno, el amor es un acto de voluntad, el oír es un acto de voluntad, pero en realidad la Torah dice: oye, Israel. Y después dice: y amarás. Óyeme tú, vas a amar realmente. La instrucción de la Torah es clara, es precisa y no da muchas vueltas, no da muchos rodeos. Realmente lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Lo que se nos dice, ¿cierto?, es lo que debemos hacer, porque de esto depende todo el resto de la Torah. Así como a Yeshua se le inquietó, ¿cierto?, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él dijo: Shema Israel. Si nosotros cumplimos con este principal mandamiento, realmente el resto de la Torá podríamos cumplirla. Pero si no cumplimos esto, difícilmente cumpliremos lo otro. Entonces es mandatario realmente que nosotros podamos oír, podamos amar. Y para eso, ¿cierto?, tiene que haber un grado de compromiso altamente formado en nuestra vida con Dios, con su palabra, con su Torá, con nuestro prójimo. Tiene que haber un alto grado de compromiso en nuestra vida. Somos personas nosotros que
nos comprometemos fácilmente y cumplimos? ¿Somos personas que nos comprometemos fácilmente y no cumplimos? ¿O al revés? ¿Somos personas que no le gustan comprometerse pero cumple su palabra? ¿O somos personas que no le gusta comprometerse y tampoco cumplir su palabra? Bueno, ahí nosotros tenemos que ver, ¿cierto?, cuál es nuestro lugar en todo ello. Obviamente hay cosas que no es bueno comprometerse fácilmente ni rápidamente, sino cuando sea necesario, pero siempre tenemos que cumplir nuestra palabra. Entonces seguir el camino de Dios, ¿cierto? El camino de Israel, el camino de la Torá, tiene que ver con un alto grado de compromiso. Si hay algo que diferencia realmente la vida quizás de un creyente, digamos, de la cristiandad, de un creyente quizás en el camino más de la Torá, digamos también del judaísmo, es el grado de compromiso, ¿cierto?, con las palabras de la Torá, con los mandamientos. Hay una diferencia, ¿cierto? Es quizás con qué nos comprometemos. Todos estamos comprometidos con el Mesías, sí, amén, Baruch Hashem, con sus palabras, pero el seguidor de Yeshua también tiene que comprometerse con la voluntad que él guardó y siguió, ¿cierto? La voluntad del Padre, en sus preceptos y en sus mandamientos. Y esto ya quizás es un grado mayor, pero también es un grado mayor de cercanía, de comunión con el Padre. Si nosotros nos preguntamos cómo es que Yeshua tuvo tan alta comunión con el Padre, cómo fue tan unido a Él, cómo dice yo y el Padre somos uno, porque Él hacía la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, ¿cierto?, es lo que leemos a lo largo de estos pasajes de la Torá, de la Escritura. Yeshua fue, ¿cierto?, quien tuvo un gran compromiso con las palabras de su Padre. Por lo tanto, ¿cómo llegar a la estatura del Mesías? Claramente, tenemos que llegar al grado de compromiso y de entrega que Él tuvo hacia Dios, ¿cierto?, hacia su Padre, hacia nuestro Padre Celestial. Y de esa manera Él actuó como actuó en su vida. Por lo tanto, el compromiso y el amor van de la mano y nuestro servicio a Dios depende de todo esto. Bueno, avancemos un poco aquí. Hoy día estamos viviendo Shabbat Nahamu. Shabbat Nahamu, que corresponde a la lectura del libro de Isaías que nosotros leímos, ¿cierto?, hace un momento. Donde se recuerda realmente en Isaías 40 del 1 al 26, ¿cierto? Nahamu, Nahamu, a mí. Consolados, consolados, pueblo mío. Un llamado, ¿cierto?, al consuelo, ya que las palabras de los profetas, recordemos lo que se lee en Yeshayahu, cuando es Tisha B'Av, el Shabbat previo a Tisha B'Av, ¿qué es lo que dice? ¿Cierto? El buey conoce a su amo y el asno, ¿cierto?, el lugar de su pesebre, pero Israel no me conoce, está lejos de mí, su corazón está lejos de mí, etcétera. Y después habla unas palabras muy duras, o sea, realmente las palabras del profeta Isaías allí son durísimas. Pero este pasaje de Isaías 40 trae consuelo. Y le dice, consolados, consolados, pueblo mío, abren el corazón de Jerusalén. Dicen los sabios, como ya hemos mencionado en otra ocasión, todos los que se lutan por Jerusalén verán su reconstrucción, como está dicho en un versículo del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén y gócense en ella todos los que la aman. Alégrense con Jerusalén todos los que se lutaron por ella. Cuando hay un luto, sabemos que hay consuelo. Como dice Yeshua, dichosos los que lloran, ¿cierto?, porque ellos serán consolados. No es cualquier llanto, por supuesto. De hecho, hay llantos que no tienen consuelo. Pero sabemos que el llanto de Sion tiene consuelo. Porque el eterno Dios ha prometido, ¿cierto?, que Él restauraría a Israel. Que Él los recogería entre todas las naciones. Y así hemos visto en este tiempo. Así que hay consuelo. Y si hay consuelo en este momento del exilio, también hay consuelo, sabemos, en todo lo que Él ha prometido. Aún de la muerte. Baruch Hashem. Así que bueno, nos consolamos, ¿cierto?, en este Shabbat. Esta es la primera, en efecto, Haftará, ya conclusión de la parashá de 7 que se leerán
hasta llegar a la festividad de Yom Teruah. Así que también aquí estamos marcando una cuenta regresiva hasta Yom Teruah, que sería, ¿cierto? O Rosh Hashanah, en la fiesta de las trompetas. Así que tenemos de aquí 6 porciones más, ¿cierto? De consuelo hasta llegar a esa época. Vamos en la cuenta regresiva. Justamente, ¿cierto? En esto se halla también el consuelo de Israel, ya que nos ponemos, ¿cierto? En un ayuno por la destrucción del Bet HaMikdash, por las causas que lo sucedieron, y no lo olvidamos, ¿cierto? Pero también vienen las palabras de consuelo, justamente. Todas estas parashot, estas secciones, ¿cierto? De la Torah o la Haftarot. ¿Para qué? Para mostrarnos que realmente tenemos que tener la convicción de que Él restaurará todas las cosas. Hay consuelo, pero detrás del consuelo siempre hay reparación y restitución. Lo que ocasionó que hubiese, ¿cierto? Llanto, que hubiese, ¿cierto? Luto, se rectificará para que no vuelva a suceder nunca más. Esa es la promesa, realmente. ¿Por qué uno podría decir, bueno, hay luto, pero quizás mañana estemos de nuevo en luto? Pero la promesa, ¿cierto? Del Eterno es que habrá luto, pero el día de mañana ya no habrá más luto. Ya no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, no habrá más desconsuelo. Solamente habrá alegría, regocijo, ¿cierto? Y dicha. Hasta ese momento tenemos que esperar confiadamente, con fe, con emuná, en nuestro Mesías. Bueno, los temas que se tratan en esta porción de la Torah son los siguientes. Voy a ponerlo ahí en grande para que todos los veamos mejor. Primero, ¿cierto? Creo que había otra modo de mostrarlo mejor. Sí, aquí. Ahí. Se ve mejor. Bien, como ahí sale, ¿cierto? Tenemos, primero Moshe no puede entrar en la tierra de Canaán. Terrible, terrible, dice Baet Hanan, dice Moshe, y supliqué a causa de vosotros, ¿cierto? No pude entrar en la tierra y supliqué y no pude entrar. Recuerdo que hace un tiempo veíamos una para allá y reflexionábamos. Hay ríos que no cruzaremos, hay tierras que no cruzaremos, a la que no entraremos. Hay lugares, ¿cierto? Quizás por los que trabajemos en la vida y nunca llegaremos a disfrutarlo. Pero bueno, serán nuestros hijos, serán los siguientes. Sabemos, ¿cierto?, de que todas las cosas son para bien, el Eterno tiene todo bajo su mano y su control. Pero también tenemos que saber que hay lugares donde no llegaremos, que no cruzaremos. No, como por ahí se mencionó, no somos eternos. No vamos a vivir en esta vida, en este Olam Hazé, en este mundo presente para siempre. Pero sí tenemos esperanza, ¿cierto?, de la resurrección en el mundo venidero. Pero hay lugares que no entraremos. Y por más que supliquemos, como hizo Moshe, no llegaremos. Por más que trabajemos, nos esforcemos, pues no llegaremos realmente. Hay por ahí varios midrash. Hay un midrash que es más posterior no es un midrash tan antiguo como el midrash Rabbah, no sé. Es más contemporáneo. Pero cita justamente a Moshe es como una parábola. Moshe, ¿cierto?, está suplicándole al Eterno, déjame entrar a la tierra. Y el Eterno le decía que no. Y en un momento, dice en este midrash que el Eterno accedió a decirle, bueno, entrarás. Pero le dice, pero cuando entres y le entregues en el fondo a Yehoshua, a Josué, el mando, ¿cierto?, pongas tu mano sobre él, la Torá se irá de ti y se posará sobre Yehoshua. Pero tú te quedarás sin Torá. Y ahí Moshe reflexiona y dice, pues entonces llévame, ¿cierto?, de este mundo. Que no me quede yo sin Torá. Recordemos que en este pasaje, ¿cierto?, el Eterno le enfatiza que será Yehoshua, será Josué, quien entrará a los hijos de Israel en la tierra. Y él lo pondrá como jefe de Israel y pondrá sus manos y dice que le transmitirá. En varias ocasiones dice, creo que en 3, le transmitirá el espíritu, Moshe, hacia Yehoshua.
Y de ahí dar a entender en este Midrash que realmente Moshe también pierde un peso de gloria y de Torah. Y para no llegar a esa circunstancia y no perder la Torah, Moshe dice, bueno, y acepta en el fondo eh, el, que el Eterno le dice, basta, basta ya, en verdad no vas a entrar. Eso es algo interesante porque realmente al final de los días de la vida, todos perdemos varias cosas, ¿no? Perdemos capacidad física, toda cosa se desintegra. No hay cosa cierta en este mundo que sea para siempre, aun cuando uno pueda ver una roca inmensa. Bueno, las rocas se erosionan con la lluvia, con el agua, con el pasar del tiempo. Así también todos nuestros órganos y toda nuestra vida interior se desintegra. No es para siempre. Por más que uno la cuide, por más que uno coma sano, quizá haga deporte, etc., se desintegra el cuerpo. No hay de otra. También perdemos, ¿cierto? Nuestra capacidad mental. Se va degradando, ¿cierto? Vamos perdiendo todo, un poco la memoria, la sinapsis, ¿cierto? Cada vez menor, esa reacción química que ocurre en el cerebro, maravillosa, ¿cierto? Y misteriosa. El órgano más misterioso del mundo y más complejo, el cerebro. Bueno, todos vamos perdiendo un poco esa capacidad también. No solamente lo físico, también lo mental. Entonces, a Moshe quizás no le importaba tener 120 años, ya que el cuerpo no reaccionara de la misma manera. A Moshe no le importaba mucho lo físico, pero sí le importaba, ¿cierto? La capacidad de la mente, de retener la Torá en su vida, porque perdiendo la Torá y perdiendo, ¿cierto? El uso de la razón, perdemos también la conciencia de Dios, poco a poco. Vamos, ¿cierto? Desconectándonos de todo lo que hemos aprendido y estudiado, de su profundidad. Moshe no quiere perder eso, pero sí está dispuesto a perder quizás lo físico. No importa si llego arrastrando a la tierra prometida. Llegaré con un bastón, con su vara. Pero aún así, sabe, ¿cierto? Que finalmente llegando ahí quizás va a perder la Torá. Y Moshe es el gran ejemplo y peso de la Torá, por lo tanto no podía eso suceder. Así que bueno, todos perdemos algo con los años, de todas maneras. Tenemos que saberlo, asumirlo y trabajar, ¿cierto? Para que eso no suceda de una manera radical. Por eso ocuparnos siempre en el estudio, en la Torá, aprender, recordar, usar la memoria. No perder, ¿cierto? De lo que hemos aprendido. Aunque de a poco todo va, ¿cierto? Pasando. Bueno, avanzando, Moshe insta al pueblo a que obedezca. De hecho, yo creo que la parashá se explica por sí sola. No es necesario que venga alguien, ¿cierto? Como uno a explicar la parashá. La parashá se explica por sí sola. Es cosa de leer la Torá, ¿cierto? En esta porción de Ba'et Hanan y recibir el mensaje en nuestra vida. Yo les digo que guarden los mandamientos, que permanezcan en el camino, que no busquen Dios, etc. Moshe insta al pueblo y a cada uno de nosotros a seguir en la obediencia. Luego Moshe recuerda, ¿cierto?, a Israel en el Joreb, cuando estuvo a los pies del monte Sinaí, todo lo que aconteció. Advierte contra la idolatría. Importante, ¿cierto? No se van a ir en pos de otros dioses, aunque finalmente lo terminan haciendo, en alguna manera. Y después también, ¿cierto? Habla sobre las ciudades de refugio, la Sareit Miklat, al oriente del Jardín del Jordán. Recuerda también la entrega de los mandamientos, los Aseret Advarim, estatutos y decretos. Todo lo que se dio, ¿cierto? Allí. Lo recuerda. Y hay una repetición de los Aseret Advarim, los 10 mandamientos, las 10 palabras, literalmente. Se recuerda también el miedo, el temor que tuvo el pueblo a los pies del monte y cómo el Eterno, cómo el Eterno vio con buenos ojos, ¿cierto? Esta actitud. Y Moshe intercedió por el pueblo y dijo, bueno, vamos, ¿cierto? A hacer esto, pero claro, es bueno que tengan ese temor reverente. Yo iré y lo representaré a ustedes. Se les recuerda el Shema, como mencionábamos. Moshe nuevamente insta a la obediencia. Por eso les digo, la parashá se explica por sí sola. Nos exhorta por sí sola. Y nos advierte contra la idolatría en Canaán nuevamente. Y hay un llamado a que seamos un Goy Kadosh, un pueblo santo. Es interesante por ahí cuando se menciona el caso de la idolatría. ¿Qué era la idolatría? La idolatría tenía
Cuando dice la escritura que tienen ojos no ven, ¿cierto? Oídos si no oyen, manos si no palpan. Realmente cuando se hacían los dioses, cuando se creaban ciertas estatuillas, lo importante era el ritual. La gente confiaba en el ritual. Y ese era el problema. El problema con la idolatría es que obviamente nadie quizás es tan tonto como para creer que una estatuilla es un dios. O esa estatuilla tiene en el fondo representa una divinidad por sí sola. Nadie creería algo como eso, salvo quizás eh, eh, en algún momento, ¿cierto? Donde la humanidad vio algunas figuras que se parecían, o algunos animales, ciertos seres que a lo mejor desconocían, y los adoraron. Consideraron que eran mayores que ellos, tenían dones diferentes. Entonces los vieron tan majestuosos que los adoraron. Eh, o adoraron quizás muchas veces alguna fuente material, digamos una roca o algo que tiene la figura de algo. Eso también pasaba. Como que representaba algo, como una bendición, que eso nos conecta con otra cosa. Pero bueno, ¿cómo era el acto de la idolatría realmente? Era la confianza que tenían ellos, ¿cierto? En el proceso en el cual se hacían estos ídolos. Era un proceso donde había un lavado de boca, donde como que se purificaba a ese ídolo. 7 veces se hacía. Y habían personas que hacían diferentes procesos, los pasaban por el agua, los tallaban, decían y juramentaban diciendo en alguno de ese proceso, nosotros no hemos tocado esta figura. La figura se ha hecho sola y representa la divinidad tanto que une los cielos y la tierra, etcétera. Y en el fondo era todo un proceso que se hacía donde la gente confiaba en el ritual, que ese ritual los podía salvar, que ese ritual hacía que finalmente una divinidad se posara allí, un protector. Era el ritual en el que confiaban, finalmente, más que en la mera estatua. Entonces, las personas muchas veces nos confiamos de nuestros hechos, nuestros actos. Creemos que nuestros actos nos pueden salvar. Esa era la idolatría en el fondo. Creemos que nuestros actos, que el lavamiento de ese ídolo en la boca, que todo el proceso que se hacía en el río, que cuando se le ungía, ¿cierto?, a este ídolo, cuando se le limpiaba una y otra vez, cuando se declaraban palabras proféticas quizás sobre él, ahí va a tener poder. Y nosotros también muchas veces como personas hemos confiado en nuestros hechos que nos pueden salvar. Y hemos creado también toda una figura en nuestra vida de que eso nos salva y eso nos libra. Y ese es el origen, en el fondo, con el cual trabaja la idolatría. Por lo menos el que se menciona aquí en la Torá, probablemente está haciendo alusión a esta práctica mesopotámica que existía en la antigüedad. Entonces, crear, formar, ¿cierto?, estos dioses es un trabajo que se hace, un ritual, una disciplina. La Torá nos está planteando, no confíen en sus obras, en sus hechos, aunque ustedes tendrán poder de hacerlo todo. Confíen en el Eterno, en Dios, que si obran no sus propias voluntades, sino sus mandamientos, con justicia, con misericordia, con todo lo que Él les ha dado, pues entonces les irá bien. No depende de ustedes, ni que ustedes fuercen, ¿cierto? El hacer estos ídolos, sino que depende de Él. No depende, hagámonos un becerro, porque Él nos salvó. Queremos que se vea representado lo que hemos nosotros recibido. No tiene que ver con el ritual, con el hacer algo, sino con su mera misericordia. ¿Y qué es lo que Él nos ha pedido? Que lo obedezcamos, cumplamos su palabra, su mandamiento, y le amemos de todo corazón. Entonces, allí hay un gran punto, ¿cierto?, detrás de esto. Bueno, voy a volver a la otra cámara. Hoy día, la libertad, bueno, por cierto, mm, me tomo cierto comentario del rabí Jonathan Sachs, eh, su memoria para bendición sobre esta parashá, que compartimos hace unos años y complementamos con varias cosas. Entonces, él mencionaba que en una conversación con un gran
digamos, pensador, ¿cierto? Moralista de nuestro tiempo, que el rabino Jonathan Sacks también fue un gran pensador moralista. Y de hecho eso es algo que hace falta en nuestras sociedades, la moral hoy día. Y él dice lo siguiente: hoy en día la libertad suele entenderse como la libertad de, es decir, la ausencia de restricciones. O sea, yo puedo hacer lo que quiera. No nos gusta estar atados, pero la verdadera libertad que vale la pena tener es la libertad para, es decir, la capacidad de hacer algo que es difícil y que requiere esfuerzo y destreza. Hablando, ¿cierto?, de pactos y compromisos. ¿Qué es lo que pasa hoy día en el mundo occidental, digamos, en nuestras sociedades? Hoy día es muy difícil comprometerse. Cada vez se casa menos gente. Cada vez hay menos matrimonio. Cada vez, ¿cierto? De hecho, el valor de la familia se va deteriorando poco a poco. Cada vez la gente dentro de la familia quiere la libertad de hacer lo que quiera, pero no la libertad para comprometerse, para hacer algo con esfuerzo. Hoy día es muy difícil. De hecho, hoy día en este tiempo es bastante fácil andar con una persona y con otra. En cuanto a relaciones humanas, ¿cierto? Entre parejas. Es fácil andar con este otro. Los principios del libre mercado, ¿cierto? Han calado tan fuerte, quizás dentro de la moral de la gente, dentro de algunos criterios que debiesen estar, obviamente esos principios funcionando en una parte, por ejemplo en el mercado, que funcionan bien, pero muchas veces funcionan dentro de los corazones de las personas. Entonces, bueno, descarto este porque no me gustó esto tampoco, este de aquí, esto de allá. Y finalmente eso nos lleva a que no nos comprometamos, tengamos poca fidelidad. De hecho, uno de los desafíos hoy día, digamos, dentro de el libre mercado, que el libre mercado se refiere a que en el fondo haya libre competencia entre, por ejemplo, las empresas y la gente sea más libre de decidir dónde comprar. Y mientras hay más competencia, los precios bajan. Y es más fácil adquirir las cosas. Por eso con los años, ¿cierto? Y el libre mercado, eh, todas las cosas bajan de precio y la gente que es más pobre puede alcanzar a consumir algunas cosas que hace años atrás no se podían. El caso, ¿cierto? Que lo que ha pasado en Chile, quizás con el acceso a internet y otras cosas. Y de todo, quizás los zapatos, cosas que se compran hoy día de afuera. Bueno, esa competencia hace que nosotros seamos cada vez menos fieles, por ejemplo, en las tiendas. En la antigüedad, quizás la gente era fiel a la panadería de un lugar, ¿no? De la esquina. O al zapatero que le arreglaba ciertos zapatos, valga la redundancia, ahí en su barrio. Pero hoy día uno que compra de una marca, compra de otra y uno va viendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a elegir? Bueno, esos principios también han calado en las relaciones humanas bastante fuertemente. Y ha distorsionado un poco el tema de los compromisos. De hecho, uno de los grandes desafíos hoy día de las organizaciones es mantener la fidelidad de sus clientes o de su gente. La fidelidad. Pero cualquiera puede venir y si veo una mejor alternativa, me cambio. ¿Cierto? Y bueno, gracias a eso también el mundo avanza más rápido en cuanto a el acceso a las cosas. Por eso funciona. Pero también hace que perdamos nuestro sentido de compromiso y de fidelidad. Cada vez somos menos fieles a lo que sea que consumimos. Hasta encontrar, y si encontramos algo mejor, vamos cambiando. Y eso también pasa en las relaciones humanas y en los compromisos. Es difícil hoy día comprometerse la gente. Y sobre todo, quizás las nuevas generaciones que nacen en este ambiente, bueno, cada vez se sienten más libres para hacer. Tienen la libertad de querer hacer lo que plazca, ¿no? Bueno, eso de ver cuál es la mejor oferta, realmente las declaraciones de lealtad hoy día son más escasas. Cada vez son más escasas. Y es un gran problema. Por eso, esta es la gran diferencia, la libertad de. Es decir, la gente hoy día sobre todo busca esto, la libertad de poder hacer lo que quiera. Yo quiero hacer lo que quiera. O sea, tú no me puedes decir que yo no puedo hacer algo. Y a la gente le molesta hoy día, aunque ni siquiera intente hacer eso, que no pueda hacerlo. Aunque ni siquiera lo intente, lo vaya a hacer en su vida. El hecho de que no lo pueda hacer, a la gente le molesta. Queramos la libertad de, pero no una libertad para poder trabajar, para poder subsistir, para poder esforzarnos, para poder aprender, por ejemplo, a tocar un instrumento, a cantar,
para poder aprender una carrera. Esa es la verdadera libertad, en el fondo. De que podemos hacer algo, pero no de que queremos hacer de todo. Porque el mundo así no funciona. Todos tenemos restricciones y de hecho nuestras libertades terminan donde comienzan, ¿cierto? Perdón, nuestros derechos terminan donde comienzan las libertades de otro. Y nuestra libertad termina donde comienza el derecho de otro. Donde empieza su propia libertad. Yo no puedo ser libre para maltratar a una persona. No puedo. No, alguien podría decir, tengo la libertad de hacer y de decir lo que quiera. Sí, claro, pero cuando tú ofendes a alguien, eso no está bien. Entonces hemos confundido esa libertad de con libertad para hoy día. Y eso hace que hoy día sea tan difícil comprometernos y amar. Porque es difícil hoy día. Es bastante peleado. Hay mucha competencia. La libertad no significa ausencia de restricción, sino, y aquí va el punto también de esta para allá, una restricción correcta. Libertad es tener la restricción correcta. Somos libres. Baruch Hashem. El pueblo de Israel fue libre de Egipto. Baruch Hashem. Pero ahora tienen que tener las restricciones correctas. Porque lo queramos o no, todas las personas somos esclavos o siervos de algo. Trabajamos para algo, para alguien. Aunque sea para nosotros mismos, por nuestros sueños, empleamos, ¿cierto? Un trabajo, una ambición, un esfuerzo. Y hacemos algo. Y al hacerlo y dedicarnos a una cosa, nos restringimos de otra. Lo que se llama un costo de oportunidad. Hablando de los principios del mercado. O sea, yo elijo esto, pero dejo de elegir esto otro por elegir esto, realmente. Y cuando nosotros hablamos de libertad es lo mismo. Somos libres en el camino de la Torá, en el camino de Dios, porque dejo de hacer esto otro. Soy libre dentro de la Torá, libre dentro de lo que Dios me ha hecho libre, pero dejé de elegir el otro camino. El camino que la Torá nos plantea, de maldad, de perdición, por el de la vida y la abundancia y la bendición. Entonces, tener la libertad que nos plantea la Torá es realmente elegir la restricción correcta. Porque todos en la vida se trata de decisiones. Todos decidimos entre una cosa u otra. Ya sea a un nivel menor o a un nivel mayor, todos tomamos decisiones. Habrá quien decida por el país, pero habrá quien decida por su vida o por su casa. O si tendrá o no hijos. Cada cual define, ¿cierto? Y decide. Entonces, todo lo que implica decisión también implica renuncia. Todo lo que es libertad implica decisión y renuncia. Eso lo tenemos que entender. Entonces, aquí, el compromiso es en sí mismo un acto de amor. El centro de ella están las famosas palabras del Shema, de la parashá de esta semana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La Torá es la narración fundacional del tenso y a veces tempestuoso matrimonio entre Dios y un pueblo, a menudo obstinado. Es una historia de amor. Eso es lo que pasa con la Torá en esta parashá. Es una historia de compromiso, de restricción. Yo elijo amarte a ti y dejo de amar al resto de dioses y de otras cosas del mundo. Yo veo que esto en realidad es mi mejor oportunidad y te amo a ti en vez de amar al resto. Y esta es una relación, ¿cierto?, tempestuosa de amor. Ahora, ¿qué es el compromiso? Es un acto de amor. Y de hecho es enamorarse de algo, como es el rabino Jonathan Sacks. Es enamorarse de algo y luego construir una estructura de comportamiento a su alrededor para el momento en que el amor falle. Esta definición es súper interesante. Muy interesante y lo voy a leer de nuevo. Dice: compromiso es enamorarse de algo y luego construir una estructura de comportamiento a su alrededor para el momento en que el amor falle. ¿Qué es el compromiso en el fondo? Es una manera de enamorarse. No es el amor en sí, es un acto de amor, pero es un conjunto de actos. El compromiso, ¿cierto?, es apartarse, es decir, yo me comprometo a estar contigo, voy a dejar de estar con otras personas. Yo me restringo, ¿cierto? Pero apelo a amarme más y más de ti. De tal manera, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Porque el compromiso se tiene que demostrar, no solamente, me comprometí y ya, y vivo como siempre. Tengo que hacer actos en honor de ese compromiso, que demuestren mi compromiso y el peso que yo le di a ese compromiso.
Entonces, por ejemplo, cuando las parejas se comprometen, dicen, bueno, nos casaremos. Vamos a hacer un plan de vida juntos. Vamos a amarnos. Vamos a soportar nuestras diferencias y vamos a aprender el uno del otro, vamos a apoyarnos, etcétera. Y vamos a hacerlo a través de actos. El matrimonio, el compromiso, quizá el anillo, el comprarse cosas, el regalo, el mantener su vida, ¿cierto? El vivir bajo un techo, etcétera. Son actos. Ese conjunto de actos y de comportamientos, como dice allí, ¿están hechos para qué? Para el momento cuando el amor falle. Porque es cierto, hoy día mucho se habla del amor. De hecho, hoy día el amor está un poco de moda, ¿no? Amor es amor, como suelen decir algunos. El amor tiene que ir primero, antes que todas las cosas. ¿Y el compromiso? Porque hoy día puedo amar y puedo sentirme bastante enamorado de algo, de alguien, pero el día de mañana no tanto. Y a lo mejor me canso, me aburro y me desapego de esa persona o de ese algo. Y ahí termina todo. Por eso el compromiso es un poco ese comportamiento alrededor de que ocurre, ¿cierto? Entre las personas, entre la relación, para el momento en que el amor falle. Estar comprometido. Aun cuando hay tristeza, dolor, angustia, persecución, hambre, duelo. Cuando hay un momento difícil en la vida, seguimos comprometidos. Y ese compromiso hace que en el fondo, y esos actos de amor hacen que nos mantengamos. Y el amor, aunque se enfría un poco, permanece. Y las relaciones no se quiebran. Porque nuestra relación con Dios es una de pacto. Inquebrantable. Por eso el compromiso y el amor no puede fallar en nuestra relación con el Eterno. No puede fallar. Esta es una gran definición, ¿cierto? Para lo que está ocurriendo aquí en esta parasha. Amor y compromiso. Realmente, todo lo que tenemos que hacer. Porque Moshe recapitula todas las cosas que estuvieron ocurriendo. Y los mandamientos. El compromiso de Israel que tenía que tener con el Eterno. No solo el amor, no solo amarás, sino obedecerás. No solamente se trata de amar a Dios con todo lo que tenemos, sino cumple sus mandamientos. Comprométete con lo que Él te encargó. Y cuando a lo mejor el amor falle, el compromiso de los mandamientos te mantendrá. Bueno, esta declaración, ¿cierto? La más grande de la Torá, del judaísmo, quizás Shema Israel, nos enseña todo esto. Que tenemos que mantenernos, ¿cierto? En una justicia, en la compasión, en el respeto por los demás, ¿cierto? En salvaguardar la vida. Los principios de la Torá nos mandan a esto. Al pueblo de Israel, ¿cierto? Amar y preservar la vida. Una cosa característica de este verbo amar en hebreo, la palabra, ¿cierto? Amor, ¿cierto? Ahavá, esta raíz, Aleph, Hei, Vav, perdón, y Bet, en la Torá, ¿cierto? Aparece en cuanto a relaciones humanas, en cuanto se trata, perdón, en cuanto a la relación entre las personas y Dios, aparecen así. En el libro de Génesis aparece por lo menos 15 veces, pero solamente en el contexto de amor entre familia. Pero entre el amor de Dios con las personas, con el pueblo de Israel, aparece en Shemot 2 veces, en Levítico 2 veces, en Números nunca, y en Devarim 23 veces. O sea, lo central del libro de Devarim es el amor. El amor, la devoción que tenemos que tener. Es muy importante para la Torá, en el libro de Devarim y para Moshe. ¿Qué cosa? El amor que tenemos que tenernos unos a otros, sí, pero también el amor que tenemos que tener con el Eterno. Entonces, una de las cosas fundamentales de esta parashá es el amor. Amar a Dios. Eso nos está enseñando esta parashá. Como dice allí estos versos. El Señor no puso su afecto en ti, a poner un poco más grande, y te eligió porque eras el más numeroso que otros pueblos, porque eres el más pequeño de todos los pueblos, sino porque el Señor te amó. Al Señor tu Dios pertenece a los cielos más altos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, el Señor puso su afecto en tus antepasados y los amó. Y te eligió a ti y a ti, su descendencia, por encima de todas las naciones, tal como es hoy en día. El Señor tu Dios no escuchó a Balaam, sino que convirtió la maldición en una bendición para ti, porque el Señor tu Dios
te ama. ¿Qué es lo que le está recordando Moshe al pueblo de Israel? Todas estas cosas que vivieron es porque Hashem, tu Dios, te ama. Adonai te ama. Él te ama. Por eso te hizo pasar por eso evitó que fueras maldecido. Por eso te salvó de Egipto. Por eso envió las plagas. Por eso te envió el maná. Por eso te libró. Porque te amó a ti, así como amó también a tus padres. Él te amó. No te eligió a ti porque fueras mejor que otro, sino porque Él te amó. Tan sencillo como eso. Alguien podría decir, ¿por qué alguien escogió a esa persona? Porque lo amó. ¿Hay algo más importante que eso? ¿Y más profundo? Que el amor. No elegimos a alguien por ser el mejor o porque es la persona que más me gusta, como de repente los principios del mercado, ¿cierto? Que se calan a veces en nuestro corazón, siempre nos ayuda a que queremos escoger lo más barato, mejor calidad y al mejor precio. ¿Cierto? Bueno, un poco todos pensamos de esa manera, porque todos actuamos así. Ya sea el que compra algo como el que vende. Quiere ganar más al menor costo. Todos pensamos así. Pero el amor va más allá que eso. No tiene que ver con alguna característica, con que seamos alguien que sea más numeroso, sea más hermoso, etc. El amor simplemente es ese acto de querer comprometerse. Amor, amar, compromiso, cercanía, apego. Él nos amó. Amó lo que éramos más allá de lo que parecíamos. El amor es más allá, ¿cierto?, de lo que los ojos ven. Como por ahí se dice, es un lenguaje del alma, ¿cierto? Entonces el Eterno nos dice, Él no te eligió a ti por ser el más numeroso. Oye, Él no te salvó aquí porque tú eras el mejor pueblo, el más justo, el más bondadoso, sino porque te amó. Recuérdalo siempre. ¿Y por qué te da preceptos y mandamientos? Porque Él te amó. Y Él quiere que estés unido a Él, apegado a Él, comprometido con Él. Moshe nos recuerda estas grandes lecciones, donde realmente tenemos que recordar por qué el Eterno nos da tantos mandamientos, porque Él nos ama y quiere que mantengamos nuestro compromiso con Él. ¿Por qué Él nos salva y nos libra? ¿Hemos hecho acaso lo bueno? ¿Nuestras obras nos salvan? ¿Nos pueden salvar? Porque Él nos ama. ¿Por qué la gente que creía en ídolos confiaba en que sus actos, ese acto ritual, los podía librar y salvar? O quizás había alguien más allá que los consideraba, cuando en realidad son sus propios actos. Es más hermoso pensar que alguien nos ama, que está con nosotros, y por eso nos bendice, nos da la lluvia en su época, nos da todo lo bueno siempre, porque Él nos ama. Entonces, el verdadero asunto realmente es que esto no es tan solo algo como ético. No solo se trata de musar, de ética, sino que se trata de algo que es una alajá. Tenemos que amar, tenemos que comprometernos. No es una presunción de algo que tenemos que hacer, es algo mandatario, tenemos que hacerlo. De otra manera no podemos mantener esta fidelidad ni esta relación con el Eterno. Entonces, tenemos, ¿cierto?, por un lado una declaración apasionada de amor, pero por otro lado también tenemos un conjunto de leyes y mandamientos que regulan los aspectos de la vida social, entre personas, entre familias, entre la gente, ¿cierto?, y los que gobiernan en su momento. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el amor con la ley? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pero bueno, como aquí lo definimos, ¿cierto?, y se mencionó, ese compromiso es enamorarse de algo y luego construir una estructura de comportamiento alrededor para sostener ese amor a lo largo del tiempo. Esas son las leyes. Por eso, siempre que hay un matrimonio, hay votos, hay compromiso, ¿cierto? Hay actos que se dicen, bueno, me voy a comprometer a hacer esto y esto otro. Porque el amor no solamente se concreta y no puede estar solo en el aire, tiene que afirmarse, tiene que tener bases firmes. El amor se tiene que rodear de estos comportamientos y de estos votos o estas leyes, en el caso de la Torá. Por lo tanto, la ley, la mitzvot, la halajá, todo es la estructura de comportamiento que quiere el Eterno de nosotros para con Él.
El amor es pasión, emoción, un estado elevado o cumbre. Pero nada puede garantizar que ese estado emocional esté siempre, ni funcione para siempre. Como dice el rabino, nos cansamos en prosa, pero nos casamos en poesía, pero seguimos casados en prosa. Claro, hay un encanto, ¿cierto? Allí. En la medida que nos casamos, poesía. Pero después tenemos que andar al mismo ritmo, por lo menos. Tenemos que mantenernos en un ritmo. A lo mejor no es tan armonioso como una poesía, pero tenemos que mantenernos. Así se mantiene por ejemplo, los matrimonios. Claro, hay un momento donde está toda la emoción, pero no es que esté siempre. Por eso, cumplir los mandamientos es vital. No solamente amar a Dios, sino cumplir sus preceptos. ¿Podría Israel haber mantenido su amor hacia Dios sin los rituales, los 613 mandamientos, que llenan nuestros días de recordatorios de la presencia de Dios? ¿Podría haberse hecho? Difícilmente. Quizás no. Sencillamente no hubiese podido ocurrir. Israel se hubiese extraviado para siempre. Si no hubiese tenido un recordatorio cada día de hacer el Shema, o de usar tefilín, o de usar el tzitzit, o tan solo el hecho de practicar la justicia, de no ser usurero, ¿cierto? De no robar, de no hurtar, de no mentir, etc. Si no hubiese tenido una relación con toda esa norma de comportamiento alrededor, ese compromiso, probablemente el amor se hubiese enfriado. ¿Qué es lo que lo dice la escritura? En los últimos días el amor se enfriará, ¿no? Eso dice. ¿Qué quiere decir con eso? Habrá falta de compromiso por los mandamientos, por los preceptos de Dios. Eso es lo que pasará en los últimos tiempos. La gente se desapegará al comportamiento que Dios espera. No es que la gente hoy día diga que no ama a Dios, pero no lo demuestra. No demuestra con compromiso el amor. Y eso es lo que va a fallar y lo que nos dice la Escritura que se irá perdiendo. Y eso es lo que nosotros no podemos perder. Y eso es lo que ha preservado el pueblo judío a lo largo de sus generaciones. La gran lección para nuestras vidas. Si trata de hacer que el amor no muera, construye a su alrededor una estructura de rituales, pequeños actos de bondad, pequeños gestos de autosacrificio por el bien del amado y será recompensado con una alegría tranquila, una luz interior que durará toda la vida. Lo dice ahí, lo decía el rabino, un pensamiento. Son pequeños gestos de autosacrificio. Por ejemplo, el darle el desayuno a la cama siempre. Por ahí contaba una historia donde decía una persona, un matrimonio, el esposo siempre le llevaba el desayuno a la cama a su mujer, todos los días. Y a lo mejor cuando la mujer no lo deseaba, ni lo necesitaba, quizás ni lo quería, algún momento ya a lo mejor termina siendo cansador. Pero aún así ella entendía que ese era el gesto de amor y de demostración de que él la amaba. Y por eso solamente lo aceptaba, porque a lo mejor quería desayunar en la mesa, no quería desayunar en la cama. Pero bueno, eso mantenía de todas maneras la conciencia de que el uno está comprometido con el otro. Y eso preserva el amor hasta el último de los días. Por eso uno lo ve cuando uno ve a las parejas, ¿cierto? A lo mejor de ancianos que están tan felices, que salen, que bailan, que hacen sus cosas y los ve uno tan bien porque tienen compromiso el uno con el otro. Si desean hacer algo, lo hacen, ¿cierto? Y demuestran con gestos. Entonces la Torá es esto, esa estructura de autosacrificio también, como ahí se menciona. Porque son cosas que uno se restringe por amor al otro, ¿cierto? Porque allí está mi verdadera oportunidad. Quiero cerrar también con unas palabras de los sabios, por ejemplo, el Ramjal. Ramjal que Rabí Moshe Chaim Luzzatto, él nos dice lo siguiente. Él nos da una pauta de lo que tiene que ser el amor. Dice que el amor, Ahavá, tiene 3 ramas, 3 cosas. Por un lado, Debekut, apego, ¿ya? Que tiene que ver con la cercanía, la simjá, la alegría, y la quiná, que es una combinación de celo y fanatismo. Vaya, ¿qué es lo que nos dice el rabino? Dice, Ahavá por Hashem significa que una persona suspira y desea estar cerca de Hashem. Quien tiene Ahavá, quien tiene amor por el Eterno, busca la santidad
Tal como una persona buscaría cualquier cosa que lo atraiga, fuertemente. Significa, por ejemplo, mencionar su nombre en alabanzas, estudiar su Torá, y que eso significa para él realmente un placer. Significa sentir el mismo tipo de amor que siente una persona, por ejemplo, cuando está enamorado por alguien, por su pareja, o cuando tiene, por ejemplo, algún hijo. Uno experimenta una alegría, ¿cierto? Por todo ello. Entonces él nos dice que el Debekut es aferrarse y no poder separarse de él. Eso es lo que tenemos que sentir. Cuando uno dice, bueno, llamarás. ¿Y qué significa llamarás? Bueno, significa que tenemos que aferrarnos a él con todo. Y no podernos separar de él. A ese nivel. Estar ahí todos juntos. ¿Alguna vez alguien ha visto una pareja así que no se separa nunca? Bueno, quien está pegado a otro encuentra placer involucrándose en todo, ¿cierto? Los asuntos del sujeto de su amor o del objeto de su amor. La persona que ama y se apega a algo, todo lo que le agrada al otro, también le agrada. Todo lo que él quiere hacer, también lo acompaña para hacerlo. Y lo disfruta porque está en su compañía. Y eso es lo que el Eterno pide de nosotros. Que amemos todo lo que Él ama. Que hagamos todo lo que Él quiere que hagamos. Porque Él ama la justicia, nosotros amemos la justicia. Y Él odia la iniquidad, odiemos la iniquidad en este sentido. Eso es lo que nos lleva también a cumplir los preceptos, los mitzvot. Por otro lado, él cita la simjá, la alegría, que es la segunda rama del ahavá, del amor. Y este es un principio importante para servir a Hashem. La verdadera simjá significa que el corazón de uno se regocija constantemente porque ha merecido servir al maestro. Y porque hemos merecido ocuparnos de su Torá y sus mandamientos. Y que son la máxima perfección y lo más valioso. Y la más valiosa posesión hasta la eternidad. Es decir, tiene que ver con regocijarnos constantemente y sentirnos merecedores de lo que Él nos ha dado. Y decir incluso, aunque yo no lo merezca, lo tengo y lo poseo. Y siento alegría, regocijo. ¿Por qué? Constantemente porque Él me ha dado lo más preciado que tiene. Él nos dio a su Hijo. Él nos dio su Torá. Él nos ha dado lo más preciado. Por lo tanto, le tenemos que servir con alegría. Realmente sentirnos honrados, privilegiados de ese honor que Él nos ha dado. Por poder servirle. Y hacerlo con alegría. Y entender que esa es la mayor... Y como es la mayor perfección que podamos alcanzar, el mejor camino, tenemos que estar alegres. Porque es lo mejor que podemos recibir. Como ahí también lo decía hasta para allá, esto es lo mejor para ti. Finalmente la tercera rama es la quiná, que tiene que ver con estar celoso a causa, ¿cierto? De la persona, en el sentido de un apego, ¿cierto? De amar lo que él ama, pero también de odiar lo que él odia. Y hacer que él incremente su honor, que la gente también hable bien de él y que los que hablan mal de él dejen de hablar mal de él. Eso tiene que ver con la quiná, en cuanto a la rama del amor. Entonces es importante esto, ¿por qué? Porque es importante que aquel que ama, ¿cierto? Al Eterno, que guarde, ¿cierto? Lo que él ama, con celo. Que diga, esto es lo mejor, porque esto es lo que él ha dicho. Siente celo. Y aquella persona que va en contra, ¿cierto? De lo que él dice, siente celo. No, porque esto es lo mejor. O sea, voy a amar yo el pensamiento hoy día, ¿cómo se llama? Progresista, a lo mejor del mundo, en cuanto a ciertas cosas. No decimos que todo, pero por lo menos a ciertas cosas. Voy a preferir un pensamiento más progresista que el principio que el Eterno me enseñó. No, porque esto es lo mejor. Entonces lo amamos. Sentimos celos también por aquello que va en contra. Entonces, tenemos que soportar, ¿cierto? En este sentido, el amar y cumplir sus mandamientos pese a cualquier vergüenza y humillación que uno pueda recibir o quizás pensamiento en contra. Porque yo sé y siento celos de que esto es lo bueno y es lo mejor. Y al contrario, defender también de aquellos, ¿cierto?, que quieren denostar a Dios, ¿cierto? Y al concepto de los principios de Dios. Como dice Salomón, los que abandonan la Torá alabarán a los malvados, y los que guardan la Torá lucharán contra ellos. Hay una lucha en este siglo por guardar la voluntad divina. Entonces, tenemos que estar dispuestos, ¿cierto?, a hacer cualquier cosa para que la gente también le ame a Él.
Es decir, dejaremos de lado quizás nuestras propias preocupaciones o asuntos para enfocarnos solamente en los asuntos de Él primordialmente, salvo obviamente que sea algo verdaderamente inevitable. Entonces, no, de tal manera que ni siquiera necesitemos de estímulos para servir al Eterno. Hasta ese nivel tenemos que llegar. De tal manera que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestra fuerza se dirijan hacia Él siempre. Y no es que tengamos que recibir algo para hacerlo, o recibir una reprimenda, o alguien que nos empuje a hacerlo, sino que lo hagamos naturalmente. Por eso esos 3 puntos son importantes, y como mencionábamos, sobre el tema de la quiná, para cerrar. El amor es el ejemplo a seguir. Es la acción que hace el bien, el consejo necesario. Es lo que el mundo espera ver. El amor y ese celo, esa rama, ¿cierto?, del amor, nos tiene que enseñar que también nuestros actos tienen que ir en la línea, ¿cierto?, de que honren su nombre. O sea, yo le amo tanto a él que quiero que otros también lo amen. Cuando, por ejemplo, una persona llega con su pareja y la presenta a su familia, ¿qué quiere? Que la familia también la ame, como esa persona la ha amado. Que también la respeten, que también la quieran, como él la quiere. ¿Qué dolor más grande hay cuando una persona en la familia no quiere, ¿cierto?, a la pareja del otro? Es terrible. Es vivir una vida, ¿cierto?, de enemistad y contienda y celo y envidia y odio. Por eso, el amor hace que nosotros queramos que lo que nosotros amamos, los demás también lo amen. Por eso el amor es el ejemplo a seguir. Cuando una persona guarda los principios de la Torá, de los mandamientos, la justicia de Dios, ¿qué es lo que provoca? Que la otra gente diga, wow, pero qué tan bien actúas tú. Bendito sea, ¿cierto? ¿Quién te enseñó todo esto? ¿Y quién nos enseñó todo esto? Dios. Bendito sea. Qué bueno que aprendiste ese ejemplo. El amor es la mejor demostración, el mejor ejemplo de lo que sentimos por Él, para que los demás también lo puedan ver y lo puedan experimentar. El mundo espera ver esto, el amor de Dios. Eso es lo que tenemos que nosotros buscar, que lo conozcan a Él. Y para ello tenemos que mostrar sus obras y amar sus obras, para que los demás también amen, las obras de Dios, que ven en nosotros. Eso es lo que provoca el amor, que la gente alabe también al objeto amado, al sujeto amado, a Dios, en este caso. Así que, como dice Yeshua, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si guardamos, perdón, ahí está un poco cortado al final. Permítanme aquí para que se vea completo ahí. Dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra y en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y como dijo Yeshua, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es el amor, se demuestra. El amor es como Jerusalén sentado, ¿cierto?, en un monte alto, donde todo lo ven. El amor, ¿cierto?, es como una luz sobre una mesa que ilumina todo, o como en el techo que ilumina todas las cosas. Eso tiene que ser el amor, y esa tiene que ser la demostración que tengamos con el amor y compromiso. El Eterno nos bendiga a todos. Esperar que haya sido una buena reflexión para así decirlo, renovar nuestros votos con el Eterno. Shabbat Shalom.